terminamos con las compartidas de rigor. Lo que está sonando de fondo es un tema basado, inspirado en Parsifal. Este es de un músico alemán. El tema le han puesto Black Mountain. Por suerte lo pusieron en inglés y no en alemán. Y pertenece al Zeitgeist Project. ¿Por qué Parsifal? Porque bueno, como probablemente muchos de ustedes ya sepan, Parsifal fue el contenido de la primera transmisión de radio en la Argentina y según muchos decimos en el mundo. 27 de agosto de 1920, a las 9 de la noche, hace 48 minutos, se cumplieron 98 años de aquella vez en la que Enrique Telemaco Susini y 5 amigos más transmitieron Parsifal, una ópera que estaba siendo interpretada en el Teatro Coliseo, ahí en Marcelo T. de Alvear, casi la 9 de julio. Teatro que todavía existe ahí en esa calle, ¿no? ¿Y quiénes escucharon esa primera transmisión? ¿Cómo transmitieron? No nos vamos a meter en un amplio recorrido histórico. Hoy la invitación es a pensar las radios dentro de la radio. La radio es muchísimo más de lo que nosotros en general pensamos. Y no solamente en los tipos de radio que hay, sino en sus usos y funciones, ¿no? Pero el día de hoy se celebra por esa transmisión iniciática y vale la pena mencionar que los llamados locos de la azotea, y ya ese sobrenombre indica que, bueno, en su momento la sociedad no entendía qué estaban haciendo esas personas trepadas en la terraza del Teatro Coliseo, armando una antena, colgando cables, tirando un micrófono por sobre el escenario. Estaban haciendo claramente algo nuevo, por eso parecían locos. Y usaron equipos de radioaficionados, al menos los que escucharon, alrededor de 50 personas o 50 hogares que contaban con equipos de radioaficionados, habían sido previamente avisados, el 27 a las 9 de la noche, sintoniza tal frecuencia que vas a ver. Vas a escuchar en realidad, vas a escuchar Parsifal. Pero no nos contestes, ustedes saben que los radioaficionados son aquellos que usan un equipo de radio para hablar entre dos o más personas en una ida y vuelta. Un walkie-talkie, digamos, para los que no conocen, un poco más sofisticado, no se me ofenda un radioaficionado si hay alguien escuchando. Claro, es una charla ida y vuelta, las dos partes se escuchan, las dos partes se hablan. El 27 de agosto de 1920, usando equipos de radioaficionados, lo que inventaron los locos de la azotea no fue un equipo, sino una nueva forma, un nuevo uso social de usar equipos que ya existían. Parsifal fue lo que transmitieron, no esta versión claramente, pero como para hablarle arriba, aunque tiene sus tonos extraños, era preferible. Pero escuchemos un pelín de Parsifal original, que sea unas primeras notas, antes de comenzar formalmente este encuentro, este streaming especial, por los 98 años de la radio en la Argentina y en el mundo. Va llegando la gente al baile. Casilda Calaza, formadora de radios escolares en todo el país. José Trovato, ahí desde Entre Ríos. Tincho Lanza, de la ONG Amplitud. El profe José Luis Fernández, ojalá siga por ahí. Lo voy a citar en algún momento con mucho miedo y pidiendo perdón, tomando todas las precauciones del caso. Pero hoy don José lo hizo un planteo interesante, ¿no? Él es un semiótico social, es un investigador, un científico. Y bueno, y para él en realidad hoy no nació la radio. En realidad tiene razón. No es que el 27 de agosto nació de la nada. Hubo todo un proceso histórico desde el comienzo de la humanidad misma. Y una sucesión
de invenciones y de creaciones y de aplicaciones que se fueron uniendo hasta que los locos de la azotea, no les retemos mérito, concretaron esa transmisión regular, porque ya había habido transmisiones antes, de música incluso, pero nunca había habido transmisiones regulares. Empezaron al 27 y siguieron al día siguiente, y al otro, y al otro, y al otro, y al otro. Otra gran diferencia con las pruebas que habían hecho antes y que nos permiten decir que nació la radio en la Argentina, pero también en el mundo, fue que había gente escuchando, había una audiencia, que eran estas 50 familias, casas, personas que tenían equipos de radioaficionados y que habían sido previamente avisadas. Las pruebas que se habían hecho antes no contaban, por lo menos conscientemente, con una audiencia, un barco que tuviera un equipo radioreceptor y que pasara por la zona, casualmente capaz que pescaba la transmisión, pero no había ahí una audiencia concreta, avisada, esperando, y por lo tanto tampoco había un contenido pensado en función de esa audiencia. Que si bien Parsifal era del gusto de los locos de la azotea, también presuponían al menos ellos que iba a ser de interés de los que estaban escuchando. Y así fue como duró 4 años esa radio argentina que crearon, y para cuando dejó de transmitir ya había un montón de otras emisoras, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, pero difundiéndose en el mundo, dándole continuidad a esa transmisión original. Muy bienvenidas, muy bienvenidos. Mi nombre es Diego Zambelli, soy docente y realizador radiofónico, y estamos acá para celebrar, conmemorar y pensar entre todos y todas las radios dentro de la radio, en un contexto, al menos en la República Argentina, que tiene a las emisoras acorraladas, que las tiene en situaciones críticas en muchos casos, y no necesariamente, como muchos habrían de creer, por este proceso de transformación de los medios tradicionales a partir de la convergencia con las tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TIC. No es necesariamente por ese lado. Igual vamos a tener un montón de testimonios que fuimos recabando de realizadores, realizadoras, productores, representantes sindicales, por supuesto, para dar cuenta de la tarea valiosísima de radios comunitarias, escolares, públicas, del Estado, algunas radios privadas que también están en la cuerda floja, también de proyectos que utilizan a la radio como una herramienta y también como una excusa de desarrollo personal, de mejora de las condiciones de inclusión social, del desarrollo personal. Vamos a estar compartiendo un montón de radios en esta noche. Hola Elsa Drochi, gracias por estar ahí. Elisa, perdón, te rebauticé. Pablo, bienvenido, uno de mis exalumnos, el primero que yo conozco que haya montado una radio online. La armó en el living de su casa y hoy tiene un flor de estudio ahí en el centro porteño. Marcos Imbronio. Patrone, feliz cumpleaños, cumplís el mismo día que la radio, Carolina Patrone. Abrazo. El colega Erickson Córdoba, desde Piura, desde la Universidad de Piura, la queridísima Universidad de Piura. Un saludo enorme. Ignacio Ávalo, el colega desde Córdoba. Justamente Ignacio, Iñaki le decimos, nos saluda. Feliz día de la radio para mí en este caso y para todos los que llevamos la radio en el corazón. Aunque las circunstancias nos tengan alejados, habla de lo personal, pero con las radios, como decíamos recién, también hay algunas situaciones que nos alejan un poquitito a los oyentes de nuestras queridísimas radios. Entonces vamos a comenzar a pensar a esta radio que tenemos hoy, que se está transformando, como les decía recién y como ustedes saben, la convergencia de
las tecnologías de la información y la comunicación. Esto de operarse, elegir las cosas al mismo tiempo, es un poco complicado, ¿no? Tiene uno que ser un poco multitasking. Al estilo de los viejos DJ de Estados Unidos y de algunas situaciones de explotación laboral en la República Argentina cuando ponen al locutor a autooperarse, ¿no? Decíamos que los invitamos a empezar a recorrer a estas muchas radios que tenemos y no es por empezar por el lado del bajón, ¿no? Pero estaría bueno que recorramos un poquitito la situación de la radio en la Argentina al menos. Por un lado vamos a estar compartiendo algunas experiencias y algunos ejemplos no de nuevas radios, sino de nuevas experiencias y prácticas que la sociedad en algún momento empezó a entender y sigue entendiendo, por lo menos por ahora, como radio. Algo que antes no era considerado radio, de pronto, como por ejemplo esto que estoy haciendo ahora, quizás pueda ser percibido por mucha gente como radio. Como estar haciendo radio más allá de que no esté saliendo por aire y tampoco por algún medio por internet, una emisora por internet. Desde luego, hacer radio en internet. Les hablaba recién de Pablo Radiobardo. Radiobardo es su emprendimiento, es su radio, la que armó en el living de su casa y ahora tiene un estudio allá en el centro. Algo que cuando él comenzó, yo le hacía esa pregunta a mis alumnos. Che, hacer radio en un estudio que transmite únicamente por internet, ¿es hacer radio? ¿Eso es una radio? No, me decían al unísono hace 10 años, pónganle. Después de unos años seguí haciendo la misma pregunta. ¿Hacer radio? ¿Escuchar radio únicamente por internet? ¿Es escuchar radio? ¿Es hacer radio? Ni. Sí, decían algunos, no, decían otros, se quedan pensando, así como, por algo lo preguntan, ¿no? Y después, un poquitito después, todos, sin lugar a dudas, contestaban sí, eso es hacer radio. Y empezaron a aparecer otras formas, ¿no? Esto que tenemos tan claro con Netflix, por ejemplo, y otras plataformas para poder elegir y consumir cuando querramos, desde donde querramos, si es que tenemos los recursos económicos necesarios, por supuesto. Algunas producciones audiovisuales, bueno, comenzó a ocurrir también con la radio. Tanto con las emisoras que en sus portales empezaron a subir recortes de los mejores momentos o quizás de situaciones destacadas de los programas. Y entonces uno entra ahí y lo encuentra y pone play cuando quiera y donde quiera, e incluso puede reescuchar, ¿no? La radio a la carta, la radio a demanda, la radio on demand. Y los podcasts, ¿no? Una de las primeras nuevas formaciones de contenidos que habitualmente serían mediáticos, y lo estoy diciendo brutamente. No, señor, usted todavía no es su turno, cállese. Ya viene. El podcast, decía, que termina transformándose, si es que hablamos de radio, en una vía de difusión. No es puntualmente un formato en sí mismo. No es una forma de un programa de radio, un podcast. Un podcast radiofónico es un contenido que consideraremos radiofónico, típico de la radio. Después podríamos pensar por qué lo consideramos radio en otra cosa. Que es transmitido no por aire, no en streaming como estamos haciendo ahora, por Facebook Live, pero también podría ser tranquilamente a través de una radio online, sino a través de un sistema de listas a los cuales te suscribís y te llega un aviso cada vez que ese realizador sube un nuevo contenido, como mínimo un aviso, y si no es que se te descarga automáticamente ese nuevo capítulo a tu dispositivo para que lo lleves con vos y que lo escuches de nuevo cuando quieras, donde quieras, como quieras, y lo reescuches también. Radio por WhatsApp. ¿Hay radio por WhatsApp? Aparecen algunos aportes, le mandamos un gran saludo a Kevin Castillo, otro que nos escucha desde Piura, Luciana Moliar, nuestra productora, Ángeles Moipeña, un saludo enorme. Y está Ignacio Ábalos, locutor nacional desde Córdoba, opinando que la radio por internet es la evolución de la vieja onda corta, con la diferencia de que ahora tenés la posibilidad de ver al que habla. Bueno, ahí mezclando, porque podés tener radio por internet sin imagen, ¿no? Que es
De hecho, así comenzó. Me animaría a decir que hay una mayor proporción de radios que están en internet pero que transmiten sin imagen. Pero es que nos da el pie, Iñaki, para hablar también de la radio con imagen. Una radio en la cual el mensaje está apoyado en el sonido. Yo entiendo si escucho. Pero además si puedo ver, quizás como en este caso, me llevo un plus. Que en este caso lamentablemente es solo verme la jeta. Iñaki hablaba de la radio de onda corta. ¿Por qué? Porque a través de internet podemos escuchar radios de todo el mundo, ya sea que entremos a las respectivas web, algún portal que nos concentre todas las emisoras o aplicaciones. Aplicaciones que te descargas a tus dispositivos móviles y que también podés ingresar por una PC, que te permiten acceder a cualquier radio, cualquier radio suscripta a ese servicio, por supuesto, alrededor del mundo. Pero no es algo nuevo eso. Acá tenemos una radio que ustedes podrán decir, bueno, es común y silvestre, sí, pero tiene onda corta. Onda corta es un tipo de onda, justamente, que transmite en otras frecuencias, como la M o como la FM. Solo que se comporta de tal manera que en lugar de llegar poquitito, pero con muy buena calidad y en estéreo como la FM, o muy lejos, pero con peor calidad sonora y en mono como la M, llega la onda corta lejísimos, porque va rebotando tanto en la atmósfera como incluso en el agua y va recorriendo todo el mundo. Puede dar la vuelta al mundo. Y entonces así es como un aparato como este, o la famosa Siete Mares, una radio hermosa, rectangular, con una tapa que se abre al frente, que tiene un mapamundi y un dial, no así, un dial así de alto, con un montón de canales, y uno va apretando distintos botones para usar cada uno de esos canales y podés sintonizar radios de China, de Rusia, de otros países asiáticos, África, Europa, de lo que quieras, de cualquier país del mundo. Bueno, eso no nació ahora, eso existe hace un montón, pero bueno, claro, había que sintonizarlo con esta calidad, más bien de noche. Ahora, en cualquier momento del día, le das al play y estás escuchando, capaz que alguna radio onda corta también. Abrazo, Matías Fernández. Hola Eduardo Vilela, un abrazo gigante, sos muy groso. Muchas gracias Nelson Bueno Rodríguez, colega desde Uruguay, un gran comunicador especializado en discapacidad. Un abrazo muy grande y feliz día para vos también. Y entonces en este contexto donde nuevas cosas empezaron a ser llamadas radio y donde seguramente algunas de ellas dejarán de ser denominadas así y aparecerán otras, o quizás en algún momento nada sea radio o todo sea radio, la verdad es que no podemos saberlo. Y como diría el ya mencionado José Luis Fernández, déjense de pergeñar ideas y vayan a investigar en recepción qué está pasando y qué reconoce la sociedad como radio, ¿no? Dije bien. Pero bueno, claramente hay un campo radiofónico ampliado, hay más cosas que son llamadas radio y entonces no solamente ha cambiado la radio, se ha ampliado, se ha transformado, incluso la radio tradicional, que no permaneció inmutable en lo más mínimo, cambió y está cambiando. También hay obviamente cambios en el modelo de negocios, digamos, eso se puede ver muy claramente en la televisión. Lo hemos vivido primero en la industria musical. La industria musical, con la aparición del MP3, entró en crisis, eso seguramente lo saben. Porque claro, esta posibilidad de intercambiar archivos, de intercambiar música, sin tener que comprar un CD, le generó un serio problema. Y bueno, y ahí reorganizaron su modelo de negocios, empezaron a generar recursos de otra manera, y también aparecieron otros jugadores desde ya. Pero esa crisis de la industria discográfica generó a su vez un cambio en la radio. Ustedes recuerden que existe la radio fórmula, aún existe la radio fórmula musical, que son esas radios que en parte o en la totalidad de su grilla de programación no tienen justamente programas, sino que transmiten música, un tema detrás del otro, con un locutor de turno, que cambia cada 6 horas, y ese locutor va anunciando y desanunciando los temas musicales,
cada tanto tirando algún título, la temperatura, quizás alguna consigna, pero no hay un programa que empiece y que termina. No está el programa D, con alguito de música y un montón de contenidos. Hay música. Modelo que nació justamente de la mano de los DJs radiofónicos de Estados Unidos, que originó el modelo de Top 40, de la radio de ranking, y que iba de la mano claramente con acuerdos con las discográficas. Bueno, vos pasame mi música, mis artistas, repetime este tema 800 millones de veces, viene fulano que es de nuestra empresa a dar un recital, pasalo, entrevistalo. Bueno, cuando la industria discográfica entra en crisis, todo eso también. Y entonces así, y también por otros factores, las radiofórmulas que incluso transmitían durante todo el día música empezaron a abrir espacios de contenido, de programas, como nosotros los conocemos, quizás más fuertemente a la mañana, magazine periodísticos o magazine de interés general, y después también a la tarde, ¿no? Algunas directamente se terminaron reconvirtiendo en radios con programación, y otras abrieron, como decía antes, franjas de programación en lo que todavía es una radiofórmula. Pero bueno, es que claro, cuando uno empezó a poder escuchar la radio que quiso, cuando quiso, bajándose MP3 a un reproductor de MP3 o a un celular, el ir a la radio a escuchar música y solamente escuchar música dejó de tener sentido. Ahí la gran cuestión es qué valor agregado le puede dar la radio a la transmisión de música. Algo que justamente hoy José Luis Fernández tocaba en una larga serie de comentarios en Facebook, y él rememoraba y explicaba que esta costumbre de pasar música en el medio de un programa o cada X cantidad de tiempo es una herencia que viene de aquella primera radio en la que incluso las orquestas tocaban en vivo con público delante. Después apareció en algún momento el disco, cuando ese esquema de orquestas en vivo dejó de funcionar, más que nada porque la tele se lo llevó a tocar en la televisión. Lo mismo pasó con los radioteatros, se convirtieron en teleteatros, y la radio en los años 60 se tuvo que redefinir y encontró un perfil que es el que nosotros conocemos más. Pero antes no era así, claramente. Y entonces de esa vieja época queda ese vínculo fuerte con la radio, con la música, que de todas formas también tiene sentidos, no es solamente que porque sí, porque antes pasaba música, ahora también se pasa. Es un recurso muy necesario para que después de escuchar una sección de 10-15 minutos, sea densa o no, pero sobre todo si es densa, el oyente pueda recuperarse, pueda recibir un estímulo que vaya más allá de la voz. Ustedes saben que el sentido auditivo es muy delicado y altamente saturable, y entonces los que hacemos radio tenemos que exponerlo a distintos estímulos, una combinación de cosas para no recargarlo. El hecho de salir de una sección y entrar en un tema musical es un momento de respiro para el oído de los oyentes, de que los oyentes que escuchan la radio haciendo otras cosas también puedan enfocarse en lo que están haciendo, y entonces eventualmente recuperen su atención y su tiempo para poder volver a meterse en nuestro programa. Hablábamos entonces de transformaciones en la radio y de cambios en los modelos de negocios, y entonces llegó el momento de escuchar a un gran investigador, Agustín Espada, que sabe y mucho, entre otras cosas, sobre estos cambios en cómo se piensa la radio sí misma, la radio, no solamente la comercial, la privada con fines de lucro, y cómo se piensa, cómo piensa sobrevivir, ¿no? Cómo piensa su modelo de negocio. Mi nombre es Agustín Espada, yo soy becario doctoral del CONICET y soy investigador de la Universidad Nacional de Quilmes. Me especializo en radio. Desde mi punto de vista, la situación actual de la radio combina una serie de factores. En primer lugar, los consumos culturales. Los últimos datos del Ministerio de Cultura muestran que más del 70% de la población argentina escucha radio al menos una vez a la semana, lo cual muestra una penetración y un rol de la radio en la dieta cultural e informativa de los argentinos muy relevante. También están los datos del mercado publicitario que muestran que no pierde la radio una participación que no es para nada despreciable, cerca del 8%, y que no se reduce, como le sucede por ejemplo a la prensa gráfica frente al auge de plataformas online como redes sociales o Google.
Por otro lado, también tenemos todas las cuestiones que tienen que ver con las condiciones empresariales y laborales, y ahí sí las situaciones y las noticias son malas porque son casi cotidianas las noticias de cierre o achique de emisoras, Radio del Mundo, Radio Rivadavia, Radio del Plata, Radio América, FM Blue, y entonces en ese contexto vemos una radio, por lo menos lo que tiene que ver con las radios de Buenos Aires, que se achica cada vez más porque los empresarios no están ligados al negocio de los medios de comunicación y por lo tanto reducen lo que es la variedad y la diversidad de voces y de artísticas posibles en el espectro radiofónico. Ahí en realidad el segundo audio de Agustín explicando un poco cómo ve el panorama de la radio y de algunas radios. Mencionaba algunas emisoras privadas que están en serios problemas económicos, algunos de larga data, otros un poco más recientes. Él hablaba de Radio del Plata, también podemos mencionar América, Blue, Radio Nacional. Vamos a estar hablando de Radio Nacional, la emisora pública que hasta hace 2 años y medio, 3, estaba en los primeros lugares del ranking. Era una de las radios más escuchadas de todo el país. Y ahora directamente decidieron no medirla. Y ahora sí, entonces, en este momento de transformación, no necesariamente de crisis, y de crisis, pero no necesariamente por esa transformación de la que venimos hablando, la mirada de Agustín Espada, investigador de la Universidad de Quilmes, becario del CONICET, doctorando en políticas culturales, es su mirada sobre los posibles modelos de negocios que se vieran. En lo que tiene que ver con las nuevas formas de valorización de lo radiofónico, los nuevos modelos de negocio radiofónico, me parece que estamos viendo por estos días, en el 2018 y también se viene en 2017, y me parece que es una tendencia que se va a profundizar en los próximos años. Hay una tendencia a lo que tiene que ver con la radio on demand, la radio a demanda, que hace que elabora una respuesta a lo que son los nuevos, las nuevas formas de consumo, ¿sí?, del oyente y del usuario, ¿no? Quiero escuchar cuando quiero y donde quiero, y en ese sentido me parece que todo lo que tiene que ver con la producción de podcast, ¿sí?, estos formatos de contenidos atemporales que se ponen a disposición de los oyentes cuando ellos quieren y por donde ellos quieren, son una evolución de la radio tradicional, pero que no compiten directamente, sino que buscan complementar las experiencias de radio en vivo, de radio programada, con otras que brinden respuestas a estas nuevas situaciones de consumo que les comentaba. Bien, ahí escuchábamos la palabra de Agustín Espada. Recomiendo seguirlo, recomiendo leerlo en sus redes sociales, publica en Letra P, en la revista Fibra. Espero estar diciendo bien, Agustín. Es muy muy interesante, muy documentado. Para entender estas cosas lo recomendamos muy fuertemente. Y le damos la bienvenida a más personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Vaya uno a saber qué están haciendo. Lolo Bayur desde Tucumán, abrazo enorme, querida colega. Fiona González, beso enorme. ¿Quién más? Se corta, puede ser que se les corte a ustedes la transmisión por su internet. Avísenme cómo se va escuchando. Hasta ahora Loloso es la única que me dice que se está cortando un poquitiño. Ojalá sea, perdón, ¿no? Pero ojalá sea tu conexión y no la mía. Ahí se sumó el docente y realizador radiofónico Luis Hitoshi Díaz. También vamos a estar escuchando sus palabras hoy. Gustavo Barone, Mario Carlón, bienvenidos. Muchas gracias. Otro que sabe mucho, don Carlón. Decía Agustín Espada que estas nuevas formas de radio, él se refería a los podcasts,
no compiten necesaria ni directamente con la radio tradicional, a la que le podríamos empalmar la radio en internet, la transmisión en directo, pero no por aire, sino por streaming. Claro, son consumos distintos, y hay algo... Cuando apareció la radio y en la radio empezaron a leer los diarios, no faltaron los que dijeron va a desaparecer el diario. Y cuando apareció la tele y comenzó a tomar fuerza, obviamente dijeron va a desaparecer la radio, la va a matar la tele. Y ahora con toda esta transformación general de los medios tradicionales, bueno, de todos los medios se dice, hay quienes dicen van a desaparecer. La radio, ya hablamos hace un momento, parece tener una reacción bastante particular en la convergencia con las TIC, porque al menos a primera vista está ampliando el campo de lo radiofónico. Hay más cosas llamadas radio, hemos mencionado varias cosas, y creo que eso tiene que ver principalmente con cómo se consume radio, con cómo se consume radio desde los años 60. Ustedes saben, miren, les voy a mostrar algo. Las primeras radios que les mencionaba hace un momento tienen que ver con los primeros aparatos receptor, quiero decir, funcionaban con una piedra que se llamaba galena, las famosas radios a galena. La piedrita que permitía sintonizar con mala calidad. Y después apareció la válvula. Válvulas, o sea, lámparas, mucho más grandes que esta, algunas más pequeñas también, pero que hacían a los aparatos receptores, al principio sobre todo, muy grandes, quizás más grandes que lo que estoy haciendo con los brazos, muy pesadas al principio especialmente, y muy caras. Esto hacía que los primeros radioreceptores, quizás el único que había en una cuadra, eran rodeados por un montón de gente, los dueños de casa, papá, mamá, nene, adolescente, joven, abuelo, abuela, tío, tía, familiares que quizás se acercaban a esa casa a escuchar también, y los vecinos y los amigos, que rodeaban como si fuera un televisor, el único televisor de la casa, en este caso la única radio, y claro, tenían que escuchar detrás del mismo parlante el mismo programa, todos. Entonces la radio les tenía que ofrecer un contenido que fuera interesante para todo ese público heterogéneo y diverso. Lo que pasa con la crisis de la radio en los años 60, cuando la televisión se fortalece y, como les mencioné antes, le saca a los realizadores, los formatos, los contenidos, el horario fuerte y por lo tanto la audiencia, la radio sale de esa crisis reconvirtiéndose, decíamos, en una radio mucho más parecida a la que nosotros conocemos ahora. Los que somos más grandes, a los que conocimos, cómo conocimos a la radio. La etapa Radio Magazine, que va del año 60 al 93, está caracterizada por un formato que ya no es el radioteatro ni el show en vivo, sino justamente el magazine, la revista radiofónica. En paralelo a esa crisis que le produce la televisión, ocurren dos cosas. El aparato receptor, que se venía abaratando, se termina de abaratar, y principalmente porque esta válvula es reemplazada por otro elemento, que es el transistor. Y además del transistor, lo que aparece es la posibilidad de... Con el transistor aparece la posibilidad de miniaturizar, hacer más chiquita, y de portar la radio, hacerla portátil. Y surge en la Argentina, no es la única, pero es quizás la simbólica, la Radio Espica. Esta radio, que cabe, no sé si en un bolsillo grande, pero bueno, podemos llevarlo colgadita con la cinta que venía con este estuche. Una radio que ya no tiene válvulas adentro, sino que tiene transistores. Y que a pilas la podemos llevar y escuchar a través de un audífono. Entonces aparece ese nuevo hábito, por ejemplo, de ir a la cancha a ver el partido y de escuchar el relato a través de la radio. Y surge, ahí sí, la forma de consumir la radio que nosotros conocemos, que es, por un lado, un consumo individual. Ahora la radio es más barata, es chiquita, es portable, puede haber más de una radio por hogar, entonces ya no hay un montón de personas alrededor de la misma radio, cada uno puede tener si quiere la suya, y además la radio lo puede acompañar en el viaje en el colectivo, y también puede estar en el trabajo. Es decir, la radio, no quiere decir que no lo hiciera anteriormente, pero claramente la radio
se inserta en la vida cotidiana de las personas, de sus oyentes. Va a las audiencias. Eso es algo que surge en los 60 y que perdura al día de hoy. Y que es posible gracias a que la radio es consumida a través del sentido auditivo. Y eso implica, el escuchar la radio, implica que yo mientras escucho y le presto una partecita de mi atención a la radio, puedo estar haciendo otras cosas como manejar, estudiar, trabajar, viajar en el colectivo y no pasarme, caminar, salir a hacer ejercicio, hacer los quehaceres de la casa. La radio se inserta en la vida cotidiana de las personas, gracias a que puede ser escuchada. Y entonces, una hipótesis posible es que en la medida en que no aparezca otro medio que pueda ser consumido sin paralizar nuestra vida cotidiana, para ver la tele tenés que dejar de hacer lo que estás haciendo. Para leer las noticias en un portal tenés que dejar de hacer lo que estás haciendo. Para escuchar la radio no. Salvo que tengas que escuchar una llamada telefónica, por supuesto. Eso es lo que se mantiene. Eso es lo que perdura. Y me atrevo a decir que eso es lo que, al menos por ahora, garantiza que haya radio por mucho tiempo. Y quizás sea el nexo, esto de recursos sonoros, la palabra, la música, perdón, acá me acabo de reprobar, la palabra no, jamás dije la palabra, la voz, que incluye pero que excede largamente a la palabra, la música, los efectos sonoros y el silencio, representan quizás a lo radiofónico, esos contenidos para ser escuchados, más allá de si son recepcionados por una radio portátil, por un celular a través de datos o de un wifi, por un podcast que me descargo a mi dispositivo móvil y que escucho cuando quiero, o por un consumo a la carta que hago metiéndome en algún portal. Nos van llegando algunos mensajes, testimonios que estuvimos recabando y este es el caso, ojalá salga bien, ojalá se pueda escuchar bien, de otro ex estudiante fundador de una radio, en este caso Julián Duarte. No se va a escuchar. A ver. No, qué pena. Bueno, después lo vamos a recuperar. Para ver cómo es esto de poner una radio, pero ya no al aire, sino por internet, en internet. Y qué desafíos diferentes hay, ¿no? Cómo se piensa esa radio, esa artística, el vínculo con el oyente, ¿es igual, no es igual? Esto de a través de las conexiones de tu radio online, podés saber precisamente o con mucha certeza cuánta gente te está escuchando, y eso lo podés saber en el momento. En la radio tradicional, si es que te miden, tenés que esperar a que te llegue el rating. Acá en el momento podés saber cuánta gente te está escuchando, desde dónde, con qué sistema operativo y algunos datos más que permite la Big Data. Se va sumando la gente a esta transmisión. Agrega Iñaki, por suerte en los pueblos del interior la radio sigue manteniendo su rol social y de comunicación. Por supuesto que sí. Y vamos a compartir una experiencia en ese sentido, escuchando uno más de los testimonios que tenemos para el día de hoy para pensar a las radios dentro de la radio. Y en este caso en la palabra de un comunicador que junto con su compañera y bueno, por supuesto un grupo de ciudadanos de un pueblo en Tucumán, fueron armando, desplegando todo un proyecto comunicacional que incluyó en algún punto, no al comienzo, el armar una radio. Y de hecho esa radio, el primer medio local en toda su historia del pueblo, de Raco. Yo soy Manuel Gal, si bien no tengo tonada tucumana, vivo en Tucumán hace 11 años y formé una familia aquí, y varios de mis grandes sueños tuvieron que ver con instalarme en esta provincia y tratar de, desde aquí, desarrollar, junto a mi compañera Eva Fondevila, un proyecto de comunicación que dé cuenta de las necesidades de fortalecer palabras de sentido popular, ¿no? Palabras que de alguna manera den
cabida, den espacio y visibilización a las luchas de los sectores subordinados, de los sectores oprimidos, de las organizaciones populares, de las organizaciones sociales, de los pequeños sectores que conforman las grandes economías alternativas, las economías solidarias, las cooperativas, el mutualismo, bueno, todo lo que tiene que ver con las identidades no hegemónicas, con los pueblos originarios, con las diversidades sexuales, con los niños, con los adultos mayores. Bueno, para eso nosotros nos instalamos en Raco, que es una pequeña comuna a unos 60 kilómetros de San Miguel de Tucumán, y desde ahí comenzamos a trabajar con proyectos de comunicación, bueno, con los sujetos protagonistas de la comunidad, empezando específicamente por los niños, con quienes compartíamos la esperanza de poder construir entre todos un futuro más promisorio y justamente con más oportunidades. Pero la comunicación alternativa tiene ese fin, la comunicación popular tiene ese fin, la radio popular tiene ese fin, de darle la posibilidad de ejercer la voz propia a esos sujetos que son relegados por el sistema, tienden a ser relegados por el sistema, básicamente porque no son sujetos propios de estrategias mercantiles, no son sujetos que puedan redituar en grandes mercados, en grandes estrategias de ganancia de las grandes empresas. Un poco el fin que tuvimos con Eva Fondevila en su momento fue ese, generar un espacio que dé cuenta desde la comunicación de la necesidad de participación y expresión de toda la comunidad, en este caso de Raco, entendiendo por toda la comunidad un abanico amplio de identidades y de necesidades comunicacionales que en un pueblo que además no tenía un medio de comunicación propio se volvía algo bueno, relevante y con sentido profundo. Conozco Raco, estuve más de una vez, y también más de una vez en Raco y en otros lugares del país, muchos en Tucumán, también dando algunos talleres en otras provincias. En todas me pasaba más o menos lo mismo y le pasaba a un montón de gente. Este es un típico ejemplo. Che, Diego, ¿qué quilombo que hay en la General Paz, ¿no? Y yo en el medio del cerro. ¿Qué quilombo en la General Paz? Claro, porque los únicos medios que llegaban, ya sea porque eran los que vía redes, satélites, lo que fuere, llegaban, redes no internet, si no me refiero a redes de retransmisión, o satélite, o repetidoras, o emisoras locales que en lugar de transmitir sus propios contenidos tomaban la transmisión de algún medio porteño y lo retransmitían, bueno, se enteraban de algún embotellamiento en la General Paz. Y, por ejemplo, en el caso de Raco, los medios, al menos a nivel mediático, no estaba puesto al debate social el hecho de que Raco no tenía una plaza pública. Sabían del embotellamiento en la General Paz, pero no sabían, o mejor dicho, no debatían mediáticamente, no ponían como un tema a pensar, bueno, necesitamos, no necesitamos, queremos, no queremos, reclamamos, no reclamamos, una plaza pública donde, qué sé yo, ir a tomar mate. Y ese es el gran problema de la concentración mediática acá en el AMBA, ¿no? En Capital Federal y Gran Buenos Aires, y la carencia que había de medios locales. Bueno, eso que no era así en todos los casos, por supuesto, y que vino a intentar subsanar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada por el Congreso y por amplia mayoría en el año 2009. Entre otras cosas, por ejemplo, planteando que todas las emisoras locales debían tener algún porcentaje mínimo de producción local, incluyendo un noticiero. Y entonces, eso habría, por un lado, puestos laborales para comunicadores que ya no tenían que irse a las grandes ciudades, a la capital provincial o la capital federal, a conseguir un trabajo de eso que les gustaba. Además, habría la agenda, obviamente, la agenda local. Y una agenda local que a veces quizás podía ser tomada por un medio de la capital provincial. Una agenda local pensada en clave local. Y acá ni siquiera estamos distinguiendo entre radios comunitarias como FM Raco, la que mencionaba Emanuel Gal, o medios privados con fines de lucro de algún pueblo o ciudad. Porque eso también es agenda local. Pero claro, además de exigir estos mínimos de producción local,
también se facilitaba el proceso de adjudicación de licencias para que se abrieran más radios comunitarias, más radios sindicales, eclesiásticas, escolares, que ya había un montón, y hay muchísimas más. Hay, si no me recuerdo mal, más de 300 radios escolares en todo el país, radios universitarias, radios de pueblos originarios. Pensando también, bueno, dando algunas herramientas para permitir su financiamiento, porque claro está que algunas radios privadas con fines de lucro pueden vivir quizás de la pauta publicitaria o de la famosa pauta oficial, pero no todas. Ya nos hablaba Agustín Espada de muchas radios privadas que entraron en crisis, dirían en muchos o casi todos los casos, por desmanejos de sus dueños que no eran empresarios o personas que vinieran de la radio o de los medios, sino más bien dueños de grupos empresariales insertos en distintos rubros de la economía argentina y que por distintos motivos decidían adquirir un medio de comunicación, en este caso la radio. En el caso de Radio del Plata es curiosísimo. Radio del Plata, cuando desarman la programación de Radio Nacional, muchísimos oyentes de esa emisora pasan a Radio del Plata, donde encuentran una línea editorial afín a su gusto y a su ideología. Entonces Radio del Plata, que no venía mal, empieza a ascender en el rating y en el ranking de las radios más escuchadas. Y si no recuerdo mal, llega como mínimo al tercer puesto, quizás el segundo. Me falta acá el dato preciso, pero googleenlo. Una de las 2, 3, 4, ¿quieren? Radios más escuchadas de todo el país. Esa radio siguió despidiendo gente y siguió achicando su programación. Ahora, uno podría preguntarse, ¿pero qué? ¿No, siendo una de las radios más escuchadas, no podían conseguir pauta? Y si podían conseguir pauta, ¿por qué no lo hicieron o por qué no iba para la radio? Y si no podían conseguir pauta, ¿cómo se puede explicar que los auspiciantes no quisieran poner dinero en una de las radios más escuchadas del país? O la pauta pública. Bueno, ahí hay otros factores políticos que están incidiendo y que no tienen que ver con la posibilidad comercial y mucho menos con la convergencia de las radios. De problemas de financiamiento y de organización y de realización hablamos. Sigamos entonces escuchando a Emanuel Gal, que desde FM Raco en Tucumán nos cuenta cuáles son en este momento los principales inconvenientes que encuentran para poder desarrollar su proyecto comunicacional. Yo soy Emanuel Gal, si bien no tengo tonada tucumana, yo soy Emanuel Gal. Ya sabemos, no Manu, que sos vos, tucumana, vivo en Tucumán y lo que queremos escuchar es esto. Y en cuanto a los problemas, en cuanto a las limitaciones, en cuanto a los obstáculos, bueno, son muchísimos. Yo creo que en este momento lo que más necesitamos las radios populares es poner el fuerte hincapié en que los problemas principales de todas las radios populares son los que genera el Estado. Son los que genera este Estado neoliberal, estas políticas ultraliberales del gobierno de Mauricio Macri, que claramente representa a sectores extranjerizantes, a la oligarquía, a los sectores concentrados de la economía que no tienen ningún tipo de pertenencia, sentido de pertenencia nacional, ningún tipo de raigambre territorial, ningún tipo de conexión, ni sentimental, ni afectiva, ni de pasado, ni de memoria, ni de historia, con los verdaderos protagonistas de cada uno de los pueblos que conforman la Argentina. Son los capitales financiarizados, son las multinacionales, son mucho peor aún que las multinacionales, son la representación de los bancos en la era neoliberal, en la era globalizada, donde el capital ni siquiera se considera un bien que sirva para promover el desarrollo económico local, sino como una mercancía que sirve para la especulación y la generación de pingües ganancias a través de mecanismos y de decisiones económicas que tienen que ver mucho más con la timba financiera que con la estrategia económica de generar herramientas para el desarrollo industrial, para el desarrollo productivo, para generar más fuentes de trabajo, para generar más servicios para la comunidad, para generar más respuestas a las necesidades sociales y demás. Estamos lamentablemente gobernados por una gran mafia corporativa que se llena los bolsillos a través de la timba y la especulación. Por eso sus únicas herramientas tienen que ver con la devaluación y con la generación de bonos y de pseudo herramientas financieras que les sirven a los grandes buitres que andan dando vueltas en este mundo global. Y hecha esta caracterización, lo que digo es que justamente
la comunicación y la comunicación popular no forma parte ni por las tapas del pensamiento, de los imaginarios que puede llegar a tener este sector político, y por ende no lo ven como un sector al cual hay que apoyar, al cual hay que acompañar, al cual hay que construir colectivamente con tiempo, construir colectivamente y a la par de los protagonistas. Por eso hay miles de radios comunitarias en este país que han perdido la posibilidad de acceder a subsidios, de acceder a capacitaciones, de acceder a formas de fortalecimiento por parte del Estado, que es lo que tuvimos durante una década, lo que tuvimos fundamentalmente a partir de la sanción en el 2009 de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Eso hoy está perdido, eso hoy requiere nuevas estrategias por parte del campo popular, requiere que nos reorganicemos y que podamos entre todos repensar en este nuevo escenario, que además es de ultraconvergencia tecnológica, cuáles son las mejores maneras que tenemos para seducir a la sociedad en esta necesidad que tenemos como comunidad, como país, de apoyar a los medios comunitarios, de entender la importancia estratégica que tienen para un país, para una cultura, y de justamente cambiar el rumbo económico, cambiar el rumbo político de la actual administración estatal para poder generar un proceso alternativo en vistas a proteger y a desarrollar y a promover los intereses del vasto campo popular que conforman nuestro hermoso y querido país que es la Argentina. Sin más, una simple reflexión y compartir con ustedes un poco esto que consideramos hoy por hoy una de las grandes necesidades, volver a conseguir un Estado que confíe, que crea y que apoye a los medios comunitarios. Claro, porque ahí lo que plantea Emanuel y un montón de otras personas, de hecho hoy había una acción para reclamar. Manuel mencionaba la falta de financiamiento por parte del Estado, estaban los fondos FOMECA destinados a la producción, al financiar la producción y también la adquisición de equipos por parte de medios sin fines de lucro, privados sin fines de lucro, y bueno, esos fondos no se están utilizando, no se están adjudicando. Dicen que van a alargar la convocatoria, no la alargan, no la alargan, y obviamente no es el único problema que hay. Emanuel, explicaba el trasfondo de proyecto político que está afectando a la comunicación y al sistema de medios en la Argentina, y hoy se hizo una convocatoria, Salvemos a la Radio, ahí en la sede del ENACOM, que es el organismo que justamente, entre otras cosas, no está otorgando los FOMECA, y que también se presta a situaciones como clausuras arbitrarias. Hay también una cuestión no resuelta con la distribución de la pauta pública, de la pauta oficial, que insistimos, según algunas estimaciones, ronda entre el 5 y el 7% de la pauta publicitaria, es decir que cuando los principales medios con fines de lucro, los llamados medios hegemónicos, reclaman por una justa distribución de la pauta oficial, considerando que son los que reciben la mayor parte de la torta publicitaria privada, suena un poco extraño que estén reclamando por una redistribución de ese 7 o 5% que a su vez podría ser estratégico para que el Estado pueda garantizar de una buena vez la diversidad de voces, que no se trata justamente de fortalecer a los pocos medios privados y hegemónicos que tienen garantizada su supervivencia, sino a las otras voces, ¿no? Entonces también estaban reclamando por fijar un criterio claro y democrático de distribución de la pauta oficial, frenar la ola de despidos y de precarización laboral que, como vienen mencionando Agustín Espada y charlábamos nosotros, viene afectando desde hace rato a un montón de emisoras. Y uno podría pensar, y sobre todo en el caso de las privadas con fines de lucro, uno no, pero algunas personas podrían decir, y bueno, es una empresa que fue mal administrada o que hizo cosas que no debería haber hecho, no hizo aportes patronales y no sé qué, bueno, entonces que se embromen. Pues justamente un medio de comunicación no es como cualquier empresa, por más que sea un medio privado con fines de lucro, porque lo que está puesto en juego es la comunicación social y por lo tanto la construcción de representaciones sociales. Y allí la diversidad de voces, entonces, para construir representaciones más democráticas, más diversas, más disputadas si se quiere, y no establecidas por una única mirada hegemónica,
necesita de la existencia de muchos medios. Y entonces ya no es tan simple como decir, ¿y sabes qué? Que se embromen. Porque en realidad lo que se están embromando ahí son los que no pueden ejercer el derecho a la comunicación, que son tanto los comunicadores que trabajan o trabajaban en esos medios en problemas, como también los oyentes y las oyentes, que tienen una opción menos y que en muchos casos no tienen a quién escuchar. Porque está claro que del discurso hegemónico hay por donde elegir. De lo demás, saludo enorme a Guille Herrera, tantísimo tiempo. Tenemos más gente que se va sumando y desde Perú, desde Piura, Kevin Castillo nos escribe un largo mensaje y menciona algo que también es interesante debatir. No lo vamos a abordar hoy, pero sí lo vamos a mencionar. Allí han sancionado evidentemente una nueva ley de comunicación que entre otras cosas establece que para trabajar en un medio sí o sí tenés que ser periodista, es decir, sí o sí tuviste que haber estudiado y haberte recibido. No conozco detalladamente las condiciones del sistema educativo peruano, voy a pensar en las del sistema educativo argentino, y si aquí en nuestro país se impusiera también esta matriculación del comunicador social, es decir, existe la carrera de periodismo, existe la carrera de comunicador social, pero vos para ir a trabajar a un medio no tenés que acreditar un título, salvo que quieras trabajar de locutor o de operador técnico, que sí, son dos roles que requieren de título habilitante. Pero no para cumplir el resto de los roles, no para poder ofrecer tu información y tu mirada del mundo a los demás, y para que los demás la puedan recibir y disfrutar y discutir. Entonces, el hecho de exigir un título, una carrera, implica que aquellos que no puedan estudiar por falta de dinero o por falta de tiempo, o el mismo Kevin dice, ¿qué será en aquellos lugares alejados de los centros de estudio que quieran tener un medio, hacer un programa? ¿Qué queda para ellos? Bueno, ese es el problema, ¿no?, de la colegiación, de la comunicación. Hay ahí un entramado excluyente que no democratiza, todo lo contrario, y que por lo tanto, al restringir la diversidad de voces, engañosamente bajo el discurso de generar mayor calidad, en realidad empeora la calidad del producto en cuanto a su diversidad. Y si de diversidad hablamos y de las radios dentro de la radio vamos a hablar, mencionábamos hace un momento las representaciones sociales. Y decíamos al comienzo, todas las radios posibles que hay, las infinitas radios. Cuando pensamos en radio, perdonen que me repita tanto, suele aparecer en nuestra cabeza, por lo menos del común de la gente, un modelo de radio, la radio privada con fines de lucro, las radios más escuchadas quizás, ¿no? Por lo menos eso es lo que pasa en el entorno en el que yo me manejo acá en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. Pero eso no es únicamente la radio, ya mencionamos un montón de otro tipo de emisoras. Pero también hay otros usos de la radio. La radio como una herramienta transformadora, generadora de mejores condiciones de inclusión social para personas y sectores en diversas situaciones de vulnerabilidad social. Como una excusa y como una herramienta de desarrollo personal y también de construcción de representaciones sociales más adecuadas. Tal es el caso, por ejemplo, de las personas con discapacidad, que no aparecen o aparecen muy poco en los medios de comunicación audiovisual, por ejemplo en la tele, según un relevamiento que hizo el Observatorio de la Discriminación allá por el año 2014, estudiando creo que 300 horas de los 5 canales de aire. Las personas con discapacidad prácticamente no aparecían en esos medios. Y cuando aparecían solamente en el 25% de los casos, es decir, en 1 de cada 4, aparecían adecuadamente representadas. Esto quiere decir que en la mayor parte de las pocas veces que las personas con discapacidad aparecieran en la tele, aparecían mal, aparecían puestas como un sujeto de pena, o
como los malvados de la película o de la telenovela, o como personas resumidas a un déficit, que esto es decir, en lugar de decir persona con discapacidad, el discapacitado, la discapacitada. Anulamos a la persona y queda solamente representándola, estigmatizándola, una característica, y en este caso un déficit. O también por el otro lado, ¿no? No el lado de la pena, de pobrecito, sino de qué superhéroe, qué increíble cómo pudo superar la adversidad y empezar a estudiar en una universidad. Y lamentablemente ese abordaje lo que hace es invisibilizar no solamente las condiciones los obstáculos sociales que generaban su exclusión, como por ejemplo el hecho de, qué sé yo, de que un edificio no fuera accesible para una persona, un colegio, una universidad, no fuera accesible para una persona en silla de ruedas, o que no tuviera un intérprete de lengua de señas argentinas para una persona sorda que las entendiera, o que no tuviera el material digitalizado para que una persona ciega pudiera utilizar el material de estudio a través de un lector de pantalla que ya viene por default en cualquier equipo, computadora o dispositivo móvil. Además de invisibilizar esas barreras que le impedían a la persona ir a estudiar a la universidad como cualquier otra, también invisibilizan ese tipo de abordajes todos los dispositivos y personas involucradas en que esta persona con discapacidad, que por supuesto tuvo que comprometerse y esforzarse para poder ir a estudiar a la universidad, pero también especialistas, profesionales, la familia, los docentes, los no docentes, los directivos de la universidad, involucrados en todo un proceso destinado a lograr que esa persona pueda ejercer su derecho a la educación. Y es entonces que la diversidad de voces en los medios claramente es necesaria, no solamente por la comunicación en sí misma, sino para mejorar la calidad de vida, no solamente de las personas con discapacidad, sino el de un montón de sectores en diversas situaciones de vulnerabilidad social, digo bien, o minorías cuyas voces y figuras no están adecuadamente plasmadas en los medios. Vamos a escuchar un ejemplo de esto que estamos charlando, una de estas radios dentro de la radio, que se trata de otra cosa. De la radio comunitaria Frecuencia Integrada de Ángel Gallardo Santa Fe. Nuestra radio se encuentra instalada en el corazón del Centro Ocupacional San José, donde concurren personas con discapacidad, y en una localidad donde viven inmigrantes de Bolivia y del norte de nuestro país. La radio es un espacio de encuentro, sea en la cabina de locución y operación técnica, sea en diferentes ámbitos de la comunidad. Un espacio donde se encuentran las personas con discapacidad, los niños de la escuela primaria, los jóvenes de la carrera de locución y comunicación social, profesionales de la salud, estudiantes de la escuela secundaria, referentes de la comuna y de la vecinal, representantes de la iglesia, pueblerinos del lugar. Así la radio es un espacio de encuentro, de participación social, de inclusión, de cultura, donde cada quien tiene la oportunidad de decir y de ser escuchado. Todo ello es la radio para cada uno de nosotros. Un abrazo grande y feliz día para todos ustedes. Muchísimas... Perdonen las desprolijidades, muchísimas gracias a ustedes por compartir su proyecto y además por llevarlo a cabo. Como bien explicaban, una emisora que funciona en un dispositivo para personas con discapacidad intelectual, pero que se abrió a la comunidad y entonces se transforma no en un espacio sesgado, sino en un espacio diverso en el que se encuentran todos los actores o gran parte de los actores sociales de donde funciona Frecuencia Integrada para comunicar y comunicarse, para encontrarse y para seguir construyendo una sociedad que se reconozca como lo que es, diversa, y que lo pueda además capitalizar. Por ejemplo, en este encuentro en Frecuencia Integrada. Pero no es el único caso, ¿no? Hablando de la participación de las personas con discapacidad en los medios de comunicación y principalmente en la radio, podemos también compartir el proyecto de Nada Sin Nosotros, en el que yo estuve involucrado, y aquí Nelson Bueno Rodríguez, que también está participando de esta transmisión, escuchándonos. Un programa de radio con imagen, justamente, algo que mencionábamos antes, donde se apuntaba a abordar la discapacidad
desde la perspectiva y además con el protagonismo de personas con discapacidad, sea el caso de los concurrentes del Senderos del Sembrador, el centro de día desde el cual y con el cual hacíamos el programa, pero también los entrevistados, y no solamente usuarios, como se los llama, de los servicios de discapacidad, es decir, otras personas con discapacidad, qué sé yo, concurrentes de un centro de día, sino también especialistas, investigadores, que también tienen alguna discapacidad y que no por eso son peores investigadores o especialistas. Y entonces ponerlos en foco, mostrar a personas con discapacidad intelectual haciendo su programa de radio, contando su mirada del mundo y entrevistando a otras personas casualmente con discapacidad, pero especialistas en lo que se está tratando, bueno, es una manera de representar mejor, más adecuadamente a las personas con discapacidad, y entonces construir un discurso mediático que las plantea ante el resto de la sociedad como lo que son, personas que quizás tengan algún déficit, pero que con apoyos y con adaptaciones pueden desplegar su potencial y, qué sé yo, vivir solas, vivir con amigos, vivir en pareja, desarrollar un proyecto de vida y tener un programa de radio. En esa misma dirección, y aprovechamos para saludarlo porque se acaba de unir, está el proyecto, yo no sé si el más antiguo, ¿no? Pero claramente anterior a Nada Sin Nosotros, así que es un antecedente y una guía, una fuente de experiencias. Bueno, que lo cuente él mismo, ¿no? Escuchemos a Matías. Muy buenas noches a todos, mi nombre es Matías Nirenberg, soy comunicador social, facilitador, coordinador de grupos y coordinador general de Radiarte, proyecto que lleva aproximadamente 15 años en el éter. Es un placer comunicarme con todos ustedes y en primer lugar decirles feliz día de la radio y contarles un poquito de este proyecto que mencioné, proyecto de radio inclusivo, que lo que alberga es a jóvenes con alguna discapacidad intelectual y motriz también. Nosotros en particular lo que generamos es un espacio de pertenencia, de socialización, de comunicación para jóvenes y adultos que requieran el gusto y el interés por la radio. Nos inmiscuimos en la vida placentera del lenguaje radiofónico, tratando de formarlos en los diferentes campos del lenguaje radiofónico, sea el género periodístico, el género narrativo o incluso hasta el género radioteatral. En esa traza tratamos de plantearle diferentes herramientas, recursos para que los jóvenes, los adultos puedan mixturarlos, hacer lo que nosotros llamamos el cóctel sonoro y hacer sonar ese cóctel para que los perceptores o receptores puedan de alguna manera visibilizar sonoramente a estos radiómanos. Es una manera de sentirlos partícipes y meramente en la inclusión genuina de lo que es la comunicación radiofónica. Y sentimos cada uno de nosotros, tanto de la coordinación, mis compañeros, como de los propios partícipes y artífices, que realmente esto se logra con creces, así que estamos muy felices de poder hacerlo. Y sobre todo lo hacemos porque creemos en la autonomía discursiva, en la posibilidad de que cada uno pueda tener su voz propia, generar una opinión disímil a lo que se escucha regularmente o al sentido común, naturalizado, y tratamos de que cada uno de estos jóvenes elaboren su propio juicio crítico sobre la realidad social que los circunda. Es decir, tratamos de que cada uno en su singularidad se apoye en esa palabra novedosa, esa palabra emergente, que de alguna manera crea un prototipo de una persona que comunica, que siente, que comunica algo diferente y que de alguna manera este sentir lo transporta a una dimensión totalmente diferente, que es ser único en la comunicación. Y eso es un poco lo que de alguna manera Radiarte quiere desarrollar en cada uno de los participantes. Arte sonoro para todos, este es nuestro legado. Y feliz día de la radio.
Bien, hay otro proyecto inclusivo vinculado en este caso a discapacidad, pero la verdad es que podemos hablar de un montón de otras propuestas que a través de la comunicación apuntan a generar mejores condiciones de inclusión social de sus participantes, a lograr su desarrollo personal, desarrollo de potencialidades. Obviamente, como decía Matías y Emanuel antes, a difundir su propia mirada del mundo a través de su propia voz, ¿no? Que no los cuenten, sino que se cuenten. Que se cuenten a sí mismos también. Hay más. Hay otros proyectos que vamos a estar compartiendo dentro de un ratito, pero sigamos dando la vuelta por todas estas radios dentro de la radio, ya acercándonos de a poco al final de esta transmisión especial. Pensemos un poco, vamos a trasladarnos a otras sintonías. Matías Nierenberg recién hablaba de, ¿cómo dijo? Radio Arte o Arte Radio, bueno, no me acuerdo exactamente cómo lo expresó, pero esto nos permite introducirnos en otro aspecto de la radio, bastante desconocido para el común de la gente, que es el radio arte. El radio arte está muy peleada la cosa, ¿no? Hay quien dice que el radio arte es el arte realizado para la radio, para ser transmitido por la radio a través de los recursos típicamente radiofónicos. Hay quienes dicen, ¿sabes qué? El radio arte es un arte sonoro transmitido por la radio. Y también hay quienes dicen, che, no, radio arte no existe. Vamos a escuchar la palabra de un radioartista. De un radioartista que tuvimos el gusto de compartir parte de su obra hace un par de años en la Noche de los Museos, ahí en Radio Bar, este museo y catedral de la radio, en Wenceslao Bunge 65, en La Boca, con una exposición de más de 300 radios antiguas restauradas, todas funcionando. Ese lugar es una locura, que no se pierdan visitarlo si les gusta la historia de la radio, pero los radioreceptores, que son lindos en sí mismos, más allá de que uno pueda escuchar la radio, el artefacto bello, de madera, hermoso, madera y otros materiales. Decía pues, escuchamos en su momento algún arte del radioartista Pablo el Perro Morelli, y queríamos pedirle una opinión a él, preguntarle qué es el radioarte, qué es esta otra cosa por ahí no tan conocida que puede ofrecernos la radio. Hola, mi nombre es Pablo Morelli, me dicen Perro, y soy el director artístico de las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Me proponen a través de, mi humildísima opinión, decir que creo que es el radioarte en esta experiencia universal e inmensa que es la radio. El radioarte debe ser un montón de cosas, pero se me ocurre decir acá en este minuto que es una suerte de inmensa paleta de colores y formas con superpoderes que nos permite, a través de efectos sonoros y de voces, poder crear un universo a semejanza de lo que tengamos ganas, darle las formas y los colores que se nos ocurra a un paisaje, a un lugar, a un adentro, a un afuera. Es la posibilidad más hermosa que tenemos a través de elementos paratextuales de creer en lo que sentimos, completar todos los indicios que nos dan todas las personas que están adentro de ese aparatito, nosotros mismos, y construir nuestras propias imágenes mentales. Que el tigre del que hablan tenga la forma que nosotros querramos darle, que tenga la expresión que querramos darle, qué sé yo, que esa persona que está hablando en ese momento y dice que va corriendo y está por saltar, dé el salto como nosotros queremos, esté vestida como nosotros queremos y que caiga como nosotros queremos para salir volando si es que queremos. Es la posibilidad de todo. Por eso es como una suerte de paleta de colores y formas con superpoderes. Algo así como magia sin trucos, digamos.
Debe ser un montón de cosas, pero el radioarte debe ser la manera más copada de creer en lo que sentimos. Además de radioartista, un poeta, es un poeta, el Pablo el Perro Morelli, que ahora en un momento lo vamos a volver a escuchar, ya en su función de responsable, autoridad en la radio universitaria. Pues bien, ¿no? Formas de expresión, de sentir. Hace un rato uno de nuestros, ¿cómo les digo? Facebook, y escuchas, viewers, radio, no sé, bueno, uno de los que están ahí, Matías Echeverry decía que rescataba y destacaba una de las particularidades de la radio, y es que justamente al carecer de imagen, a través de los sonidos puede generar imágenes mentales. Esto es disparar la imaginación y que cada oyente vea en su cabeza la historia que le están contando a través de sonidos. Y entonces si un radioteatro puede hacer eso y te puede contar toda una historia divertida, tragicómica, de terror, bueno, así como un lienzo pintado con colores te puede hacer sentir cosas, transmitir un mensaje, una idea, el radioarte a través del sonido, de esas pinceladas sonoras, también te puede transportar, trasladar y hacer sentir. Y sí, quizás hoy sea difícil encontrar una radio de aire que pueda transmitir radioarte en su programación. Capaz que la hay, ¿no? En algún segmento o a la noche, ¿viste? Porque las cosas raras en general a la noche las ponen a la noche o de madrugada, ahí en el costado, cosa que no molestan, hasta que, claro, te cae un Dolina que resignifica y revaloriza el segmento de la madrugada, por ejemplo. Pero ¿a dónde iba? A que las nuevas formas de la radio convergente, estas nuevas formas de hacer y de escuchar radio, también viabilizan cosas que quizás en una radio de aire son imposibles por caras, porque bueno, no obedecen a un proyecto comercial, comunicacional. Y entonces, a través de internet, a través de los podcasts, de la radio a la carta, y por qué no del streaming, que es muy económico de hacer, desde casa, por ejemplo, sí puede ser un canal para que el radioarte y otras formas de expresión distintas, diferentes a las estandarizadas y habituales, puedan encontrar su lugar y encontrarnos a nosotros. Escuchemos ahora entonces otro testimonio vinculado a estas nuevas formas y canales de la radio. Itoshi Díaz, soy periodista, productor de radio, trato de hacer cine también. Y desde hace unos años que me dedico básicamente a hacer radio online, desde el 2013 que renuncié a una radio mainstream y entendí que lo que tenían los medios tradicionales para ofrecer era todo medio viejo y vetusto y que había que buscar la salida por otros lados. Y me parece que la radio online, aún en sus formatos y estructuras incipientes, tiene una libertad y una virginidad, si se quiere, que es todo como un lienzo a descubrir y a inventar y a generar, y por eso la disfruto mucho. Y me parece que la radio online también abre como otras, o te hace trabajar de otra manera, pensando en otros tiempos, pensando un poco más en la temporalidad, por esta cuestión de que se puede escuchar después en otros momentos y que hay que también trabajar con las redes sociales y demás. Me parece que hay como una cosa transmedia que es muy interesante. Y por otro lado me toca coordinar este año Radio Make, que es la radio del ISEC, y es un desafío lindo porque todos los alumnos y alumnas vienen con la idea de hacer una radio tradicional que en los últimos años se ha vuelto un poco vaga, con falta de ideas y contenidos, y entonces el desafío que tenemos desde la docencia es precisamente eso, instarlos a generar contenido, ideas nuevas, nuevas propuestas, desde el laburo, desde la producción y desde el hacer radio, que en definitiva es lo más lindo del mundo.
Cambia tanto la forma de pensar y de hacer una radio online, pero también la radio de aire, la llamada radio tradicional, y ahí también otra discusión, qué es tradicional, qué no lo es. Y sobre todo cuando lo que llamaríamos radio tradicional claramente se ha transformado, se ha modificado. No es lo que era antes de la aparición de la convergencia. Y entonces ahí pensar si tiene sentido seguir llamándola tradicional. En cualquier caso, una radio de aire vos la pensás distinto porque, por ejemplo, vos sabés que determinadas secciones que salen al aire en el marco de un magazine, un programa de 1 o más horas, luego esas secciones van a ser cortadas y retransmitidas o reutilizadas en forma independiente, como una unidad en sí misma, ya sea a través del podcast o a través de Radio a la Carta. Y obviamente redes sociales y otras formas de difundir un contenido ya transmitido. En cualquier caso, esta reutilización de un contenido pensado y hecho y puesto al aire en la radio de aire, valga la redundancia, y después diseccionada y utilizada una partecita como un contenido en sí mismo, quizás un nuevo programa, hace que vos ese programa de 1 hora o de más horas lo tengas que pensar de otra manera. Luis, el docente y realizador Luis Itoshi Díaz recién decía la temporalidad, ¿no? Si vos vas a podcastear algún contenido, lo vas a poner a disposición en un consumo a demanda, bueno, deberías subir algo que vaya a durar, que tenga vigencia más de media hora, que no te quede viejo a la media hora. Y entonces eso que luego se ha podcasteado tendrá que salir al aire, ya con esa cuestión del no vencimiento pensado. Y también otras cuestiones, como por ejemplo abrir y cerrar la sección sin decir, qué sé yo, buenas tardes. Porque eso que sale en un buenas tardes, después va a salir a cualquier hora del día, va a ser escuchado en cualquier momento del día. O, qué sé yo, mensajes, o noticias, ¿no? Entonces, cómo no solamente hacer el programa, sino cómo pensar la estructura, repensar la estructura, para que pueda funcionar una misma producción, tanto como una unidad de 1 hora o más horas en vivo, en directo, al aire, y luego fragmentado y en forma independiente, algunas partecitas de eso que antes era una unidad pasan a ser una unidad en sí misma. Perdonen si los confundí, yo me confundí. Pero bueno, eso cambia la forma en la que pensamos la radio, hacemos la radio y por lo tanto enseñamos la radio a los docentes. Ha cambiado la llamada radio tradicional. Y hablando de la tecnología y de la diversidad de voces y retomando un poco el camino crítico que están transitando muchos medios de comunicación en general y algunas radios en particular, vamos a seguir compartiendo algunos testimonios que tienen que ver con esa durísima realidad. En este caso vamos a escuchar el testimonio de un integrante despedido de la agencia Telam, que nos va a contar no solamente un poco en qué anda la gravísima situación en la agencia de noticias pública, que alimentaba en realidad, porque está paralizado su trabajo, con sus cables a montonazos de radios en todo el país, quizás en lo que era la única fuente federal de noticias, verdaderamente federal de noticias, y que ahora no tienen mucho de dónde nutrirse, ¿no? Entre otras cosas, porque no solamente hacían cables, como hicieron históricamente. Escuchemos. Yo soy Esteban Jacina, jefe de la sección radio de la Agencia Nacional de Noticias Telam. Estoy a cargo del área que genera contenidos como boletines informativos cada 30 minutos, los 7 días de la semana, podcast donde los contenidos pueden ir desde cultura y espectáculo, pasando por deportes o ciencia y tecnología o temas agropecuarios. Y además nosotros generamos contenidos en economía, política, información general, con entrevistas propias que son postproducidas y puestas a disposición de los abonados, quienes lo amoldan de acuerdo al estilo de cada emisora.
El área de radio se creó hace 8 años, es decir, tiene que ver con una plataforma que antes no existía, ya que la agencia se dedicaba solo a la emisión de contenidos para gráfica, los llamados cables o fotografía, pero que desde entonces, es decir, hace 8 años, se amplió con video, infografías y demás prestaciones, lo cual justifica el crecimiento de personal y que además ratifica las falacias de las autoridades, quienes dicen que no están justificados los puestos por este crecimiento que todo el tiempo invocan. Nosotros estamos desde hace más de 2 meses con una permanencia pacífica y paro, resguardando los puestos de trabajo y además resistiendo lo que a nuestro entender son despidos ilegales. Este criterio fue ratificado por la justicia tanto en primera instancia en el foro laboral como en la Cámara Laboral, que obliga al gobierno a emprender un llamado procedimiento preventivo de crisis en jurisdicción del Ministerio de Trabajo, ya que la cantidad de despidos, es decir, más del 40% de la planta, es lo que tiene una dimensión tal que obliga a este procedimiento, donde la empresa tiene que justificar los despidos, es decir, con quiénes sigue y con quiénes no, por qué y cómo le va a dar continuidad al funcionamiento de la Agencia Nacional de Noticias. Más allá de esta cuestión judicial, los funcionarios decidieron en las últimas horas enviar patobicas a la puerta de los 2 edificios para amedrentar a quienes nos consideramos que seguimos siendo trabajadores de la agencia. En forma simultánea, a través de un abogado, efectuaron una presentación en el Ministerio de Trabajo diciendo que si se ven obligados a reincorporar, como los fallos judiciales lo establecen, a todos los despedidos, por cada uno que reingrese deberán despedir a otro trabajador. El carácter extorsivo de este pronunciamiento, algunos abogados dicen que no tiene antecedentes. Así estamos pasados 2 meses, tanto defendiendo los puestos de trabajo como a la Agencia Nacional de Noticias, que en su carácter federal fue desguazada y desmantelada, ya que muchas corresponsalías o ya no existen o quedaron solo a cargo de un trabajador, lo cual las hace inviables. Desde el punto de vista político, hemos acercado al Congreso de la Nación también un proyecto para transformar a la Agencia Nacional de Noticias en un organismo con control parlamentario, quitándola del área del Poder Ejecutivo, para garantizar su independencia, su federalismo y su pluralidad. Hablamos hace un momento de la convocatoria Salvemos la Radio, convocada por Farco y otras organizaciones vinculadas a las radios privadas sin fines de lucro, y también de otros tipos, las escolares, las universitarias, porque están en una encerrona principalmente económica, pero también de presiones y de decomisos, que vulnera el derecho a la comunicación de todos los ciudadanos, tengan un medio o quieran acceder a ellos, como audiencia, como público. Y ahora le sumamos el que carecen de una agencia pública, nacional y federal de noticias, porque se partió casi al medio a su redacción, generando una enorme crisis que la paralizó hasta el día de hoy. Pero las malas noticias no terminan ahí, porque no solamente, hablando a nivel federal, saliendo de nuestra burbuja porteñocéntrica, no solamente estamos hablando de que ahora las radios no tienen como fuente a Telam, como fuente de noticias, sino que también se recortó, se amedrentó, se sacó del aire al medio público que aportaba diversidad de voces. Estamos hablando de Radio Nacional. Escuchemos cómo sintetiza, cómo explica la situación uno de sus integrantes. Soy Fernando Pedernera, trabajador de prensa de Radio Nacional Buenos Aires y delegado del CIPREVA en LRA1. A 98 años de aquella primera locura de azotea que comandara Enrique Susini, el Día de la Radiodifusión nos encuentra en un estado de alerta permanente, porque este año comenzó con decenas de despidos, cuya reincorporación seguimos reclamando en Buenos Aires y en las provincias, como fue el caso de una embarazada en La Rioja, un dirigente gremial en Santa Fe y una jefa de hogar en la capital con la consecuente desescolarización de su hija, por citar solo 3 casos. En Canal 7, por ejemplo, se suprimieron los noticieros los fines de semana. Y continuó esta política con despidos masivos, ilegales y nulos, según fallos de primera instancia y de Cámara,
de 357 compañeros y compañeras de la Agencia Nacional de Noticias y Publicidad, TELAM. Un vaciamiento a todas luces. Y no conformes con ello, desde el 1 de agosto, las radios de provincia, en Nacional, son obligadas a emitir los informativos de cada hora en punto, con los boletines de LRA1, lo que supone la reducción del 50% de las tareas de los informativos de las emisoras de Radio Nacional en todo el país, y también la violación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece la prioridad de contenidos locales para garantizar la identidad cultural de cada región y también para generar fuentes de trabajo. Como se puede apreciar, el panorama es hostil, pero junto con el Sindicato de Prensa de Buenos Aires estamos decididos a dar pelea en defensa de los medios públicos y del derecho de los ciudadanos a la comunicación, a la información y a la libre expresión. Y es en este punto donde sumamos a los trabajadores y trabajadoras de las radios comunitarias, alternativas, universitarias, rurales, socioeducativas, radios en línea y de pueblos originarios, que en tiempos de unificación del discurso nos ayudan a sortear los cercos mediáticos que edifican las patronales que blindan a este gobierno que se caracteriza por la eliminación de derechos. ¿Qué sería de nuestra vida sin la radio? Una vez un trabajador de prensa del informativo de Nacional, ante esa pregunta que le hiciera Héctor Larrea, contestó: tendríamos que trabajar, asumiendo que esta profesión, pasión, no se siente como una carga o con el peso de un trabajo, pero no por ello nos impide dar todas las luchas por nuestros intereses colectivos y derechos laborales. Pese a todo, compañeros, compañeras, feliz día de la radio y gracias por este espacio. Y entonces hablábamos hace un rato de la aparición de las programaciones locales por imposición de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, producciones locales vinculadas a informativos y a otro tipo de contenidos. Pues bien, el propio Estado, que debe no solamente cumplir la ley, sino garantizar la diversidad de voces, es el que obliga a las emisoras locales, integrantes de la red de Radio Nacional, a repetir en las diversas provincias el informativo que se hace en la ciudad de Buenos Aires. Así estamos. Pero la radio es muchas cosas, las radios son muchas cosas, y hablamos de emisoras comunitarias, públicas, obviamente de las privadas con fines de lucro. Pensamos en las más conocidas, ¿no? En las más grandes, pero hay un montón de pequeñas radios que son las que, privadas con fines de lucro, que son las que garantizan o viabilizan la posibilidad de que haya una producción local, una mirada y una agenda local. Y también están las radios universitarias. De hecho, la Argentina no solamente da puntapié inicial a la radio como medio de comunicación en el mundo, aspecto que muchos discuten y que la verdad en algún punto no es importante, pero fuimos nosotros. Sí, no es discutido de ninguna manera que en la República Argentina surgió la primera radio universitaria de todo el mundo, esto es la radio de la Universidad Nacional de La Plata, provincia de la capital, quiero decir, de la provincia de Buenos Aires, entendida como otro tipo de medio, con otro tipo de agenda, que aborda desde otro lugar, ¿no? Esta universidad, no hablo de la de La Plata, sino la universidad pública en general, con su cogobierno, con la producción de conocimiento y sus vínculos, por ejemplo, a través de la extensión con el resto de la comunidad, y sobre todo en la que está inserta y le da sustento, y también la investigación, ¿no? Cómo desde ese lugar tan diferente a una empresa privada con fines de lucro se puede abordar la misma realidad, dicho entre comillas, de esos medios que buscan una ganancia, pero también la presentación y el desarrollo de otras realidades. Lo escuchamos en la voz de Pablo el Perro Morelli, productor artístico de la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Hola, mi nombre es Pablo Morelli, me dicen Perro, soy el director artístico de las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Bueno, me piden también contribuya en un minuto respecto de qué me parece que son las radios universitarias hoy. La radio universitaria hoy aquí en nuestro pago, en Paraná, por ejemplo, está informando
lo que pasa minuto a minuto en las tomas de las facultades de Trabajo Social y Ciencias de la Educación. Por ejemplo, ¿no? La universidad resistiendo el embate de este gobierno que tiene el claro rumbo de privatización de educación y que en medio de este plan de saqueo general se encuentra con la universidad que se le para adelante, que a través de los estudiantes, docentes y personal administrativo y de servicios le dice que no lo van a poder hacer, que ya lo intentaron antes en los 90 y que ahora tampoco lo van a poder hacer. Nosotros estamos convencidos que a través de la radio se puede brindar información respecto de los nadies, que son los que ellos quieren ahí, sin educación, los que para ellos salen menos que las balas que los mata, como decía Galeano. Y la radio universitaria en ese contexto tiene muchísimo que ver, está agarrada de las manos entre todas las radios de todas las universidades, porque da la impresión de que de soltarse de la mano uno se encuentra desprotegido, ¿no? En este contexto, en este cruel contexto, ¿sí? Así que bueno, eso es más o menos lo que creo de las radios universitarias, que son indispensables y que son impostergables. Decía Pablo el Perro Morelli desde Paraná, Entre Ríos. Y sí, ¿no? Si a ustedes los toma desprevenidos este festejo con críticas, ¿no? Del estado de situación de la radio en particular y de los medios de comunicación o de la comunicación social en general, bueno, es que quizás no estaban transmitiendo en las noticias esta crisis que se están viviendo en un montón de medios. Insisto, quizás algunos conocidos del Plata, quizás también alguien se haya enterado de la crisis de Radio El Mundo, o de Radio Rivadavia, y de otras emisoras, pero bueno, hay otras desconocidas, tanto o más necesarias, que también están pasando un momento muy complejo, que tiene que ver con lo económico, pero también con las presiones políticas, y entre ellas las radios universitarias, que bueno, entre otras cosas dependerán de un presupuesto universitario, que como todos ustedes saben, tienen a los docentes en la calle, no porque el presupuesto sea lo mismo que el salario de los docentes, no lo es, pero bueno, el presupuesto universitario viene a la baja, con la inflación que hubo no alcanza para cubrir los gastos, y además no se le da el aumento necesario a los docentes desde el Estado. Bueno, y todo eso obviamente repercute en las radios universitarias, que en muchos casos son esa otra mirada, ese planteo de otras cosas y el planteo de las cosas de siempre, pero desde otro lugar. Y ahora sí, acercándonos a los últimos momentos de esta transmisión, de este streaming especial por el Día de la Radio, este 27 de agosto de 1918. Saludamos a más gente que se fue uniendo. Joaquín García Chaer, sí, puede ser que se haya movido algún adorno de los que están detrás a mi espalda, pero son fantasmas buenos los que viven acá. Hola Susana Micaelian, un abrazo enorme. Y Andrés también se anda escuchando por ahí. Ale Gómez, ¿cómo andás? Casilda Calaza, a quien vamos a escuchar dentro de un momento nada más. Nadia Vilela y Tali Mana, integrante del proyecto que nos contaba hace un momento nada más Matías Nierenberg. Y si de las otras radios se trata y de proyectos inclusivos hablamos, no podemos dejar de mencionar a Amplitud, una ONG que a través de la radio busca que cada comunidad y cada persona encuentre el espacio para poder usar su propia voz, y que además esa voz sea escuchada y no sea un grito en el desierto. Escuchémoslo, Tomás. Buenas, mi nombre es Tomás Martini, soy el director de Amplitud, una ONG que trabaja hace 10 años con la radio. Y bueno, para nosotros la radio es un medio de expresión y medio de comunicación obviamente,
pero también es un medio es un espacio donde nosotros podemos aprender y comunicarnos con el otro. Siempre lo pensamos como una excusa para poder vincularnos con otra persona, con sus deseos, con sus sueños, con sus problemas, con sus miedos. Nuestra tarea es dar capacitaciones de radio en espacios de vulnerabilidad social, donde quizás esas personas no pueden tener el acceso a participar de una radio comercial grande. Entonces nos importa generar espacios de radio, tanto sea capacitando entonces nos importa generar espacios de radio, tanto sea capacitando a las personas como quizás armando una radio comunitaria, justamente con esa idea de que las personas puedan compartir su experiencia de vida y puedan encontrar su potencial expresivo. Somos muy afortunados de poder hacerlo y bueno, en este día de la radio queremos festejarlo y celebrarlo, la existencia de la radio y también su permanencia luego de tantos años. Así que feliz día de la radio para todos y un abrazo grande a todos los oyentes. Entre ellos Lisandro Pisana, que se acaba de unir a esta transmisión, bienvenido. Y algunos de los proyectos que lleva adelante Amplitud, talleres y capacitaciones en distintos puntos del país, principalmente en Capital Federal y Gran Buenos Aires, pero no solamente allí. Por ejemplo, en Tres Isletas, en la provincia del Chaco, prácticamente en el centro geográfico de la provincia, se está ayudando a instalar una radio en una escuela rural. Y de nuevo, como en otros casos que estuvimos recorriendo y explorando, una radio que, si bien por definición sería una radio escolar, también se abre a la comunidad. Es una escuela que está en el medio del campo, en el medio de la nada, y rodeada a distintas distancias por casas. Bueno, para esas casas y para esa escuela, este va a ser el medio local, en lugar de tener que consumir, qué sé yo, radios de pueblos cercanos o de la capital provincial. Y entonces la radio en la escuela, en esa escuela rural, abriendo sus puertas para que el resto de los vecinos corten esa distancia y puedan también plasmar sus palabras al aire, sus sonidos, sus miradas del mundo, sus inquietudes, sus sueños, sus opiniones. Otros proyectos en los que está Amplitud trabajando, por ejemplo, uno de los más antiguos es el taller de radio para niñas, niños y adolescentes en situación de calle, que se realiza en el CAINA desde hace 7-8 años. Otro claro ejemplo de cómo la radio y un espacio de taller, en algunos casos puede ser un lugar para capacitarse y salir a buscar un laburo, y en otros un lugar para sentirse seguro, querido, contenido, para poder poner en palabras o quizás contar con sonidos realidades duras, historias complejas, dolorosas, y a partir de ese lugar de seguridad y por lo tanto confortante, tener otro contacto con el mundo y poder decir y sentirse escuchado también genera un impacto en la persona, más allá de lo obvio de poder sacar, ¿no? El sentirse escuchado es muy fuerte y te cambia poder decir y quizás a partir de ahí poder hacer. Otros proyectos de Amplitud son el taller de radio en Casa de María, un centro, una casa de día para adultos con consumo problemático de sustancias, ahí en el barrio de Sildañez, o quizás los talleres inclusivos en la Casa Nacional del Futuro en Villa Devoto, abiertos al público en general, mejor dicho, adolescentes y jóvenes de entre 16 y 26 años, que quieran acceder a distintas propuestas formativas que hay en ese espacio, con la particularidad de que son capacitaciones inclusivas. Entonces hay realmente un encuentro diverso entre, qué sé yo, personas de clase media que quizás estudian en la universidad pública o en una universidad privada, con adolescentes que están terminando el colegio, a veces el colegio público, algunos que vienen de hogares con vulnerabilidad socioeconómica, o quizás alguna mujer que vive en un hogar maternal,
y también personas con discapacidades, con distintas discapacidades. Bueno, ese espacio los cobija y ahí Amplitud está dando su taller de radio desde febrero de este año. Muchas gracias, Allí Lázaro, feliz día para vos también, un abrazo enorme y gracias. Y ya arrimándonos al final de esta transmisión, sobre todas las radios que caben en la radio, habíamos dicho que en la Argentina existen más de 300 radios escolares. Las famosas radios CAG fueron instaladas con la participación del Ministerio de Educación, y en esas 300 o más de 300 también están incluidas, miren, acá tengo una remera de las radios IES que pertenecen ya a instituciones de nivel medio, secundario. Y bueno, esas radios eran instaladas por el Ministerio de Educación, o con su aval al menos, no me consta quién ponía los equipos. Ustedes saben que por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, cualquier escuela que lo solicite puede tener una radio al aire y así construir un proyecto de educomunicación. Y entonces esos alumnos y estudiantes que de pronto se encontraban con la posibilidad de hacer radio en su escuela, a través de la radio escolar, y los docentes que veían la posibilidad, a veces resistida, de trabajar los contenidos del programa de estudios, pero a través de la radio, de otros formatos, de otras vías. Bueno, ahí había entonces un equipo de capacitadores que lo formaba y les daba herramientas para poder sostener algo tan desafiante como es una emisora. Casilda Calaza era una de las integrantes y responsables de ese equipo de formadores que recorrían todo el país, hasta que lo desarticularon y ya no existe más. Mi nombre es Casilda Calaza, soy licenciada en Comunicación Audiovisual y fui parte de 2 programas del Ministerio de Educación de la Nación que llevaron adelante la premisa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Fui parte del equipo de radios escolares CAG y radios socioeducativas IES. A partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y ese 33% que le queda al Estado, el Ministerio de Educación de la Nación decide instalar 234 radios escolares en diferentes instituciones en las que funcionaban los CAG, Centros de Actividades Juveniles, y paralelamente instala otras 50 radios en institutos superiores de formación profesional y docente. Un gran equipo de capacitadores y profesionales recorrimos el país, poniendo en funcionamiento esas radios, capacitando a docentes, directivos, jóvenes y a toda la comunidad para poder poner voz propia en los medios locales de comunicación, para poder generar contenidos que interesaran a las localidades en las que vivían, y llevaran adelante un medio de comunicación propio que les permitiera expresarse con su propia voz. Hoy ninguno de esos 2 programas funciona. Y bueno, y también sabemos que las radios CAG están en una situación complicada, no solamente les falta capacitación, sino en muchos casos recursos para poder sostenerse al aire. En lo económico, que tiene que ver con la transmisión, pero también en la generación de contenidos que hacen al proceso educativo de los estudiantes y otros integrantes de la comunidad educativa, pero también de la comunidad que los rodea. Hablábamos del caso de la Escuela Rural de Tres Isletas, pero bueno, hay un montón de otros ejemplos en los que la radio escolar es tanto una herramienta educativa como otra vía de comunicación, que se viene repitiendo esta expresión, ¿no?, de distintas maneras. Apropiarse de la voz, diversidad de voces, encontrar la propia voz, un espacio para usar la voz propia. Y claro, cuando nosotros pensamos que la radio es solamente una radio privada con fines de lucro, bueno, quizás haya algunas radios privadas en problemas económicos y no mucho más. Pero cuando uno abre los ojos y ve el panorama y se empieza a dar cuenta de que la radio es muchísimo más que una radio comercial,
bueno, lo que se pone en juego cuando el sistema de medios cruje es muchísimo, e impacta directamente en la calidad de vida de las personas, de los ciudadanos, y también en la calidad institucional. Entonces, a 2 años de que la radio cumpla 100 años, tantas veces le decretaron la muerte y todavía está vivita y coleando y transmitiendo, a pesar de todo y de todos, y por el contrario, fortaleciéndose en la convergencia, encontrando nuevos caminos, nuevas propuestas, experimentando, generando desafíos para los que tienen un medio, para los que lo quieren poner, para los que quieren hacer contenido radiofónico desde sus casas, con sus propios recursos, para las audiencias que quieren encontrar otras voces, sus voces que los representen, otros contenidos, otros formatos. Los contenidos también tienen que ver con los formatos. El formato hace al contenido. Entonces, si es todo magazine, pero aparece el documental como una manera, el documental radiofónico, claro está, como una manera de abordar y de investigar y de comunicar algún aspecto de la realidad y de ponerlo en foco, ¿no? Los formatos breves, muy adecuados para el consumo acelerado y el multitasking al que estamos expuestos o al que estamos acostumbrados, y como una manera de contar algo que quizás te interese y bueno, después amplíalo por este camino o en el próximo capítulo. Una radio que va haciendo nuevos canales de difusión, además de nuevos formatos. Mencionábamos la radio en internet, el podcasting, la radio on demand, la radio por aplicación, la radio con imagen. Esta radio que es entendida mientras la escuchás, pero que si además tenés la posibilidad de ver, te puede llevar un plus, que no pone en juego el entendimiento. Quien puede ver no debería entender más que quien solo puede escuchar. Sí llevarse algo más, por ejemplo, la gestualidad de quien está siendo entrevistado o como en este caso quien está hablando. Y por supuesto la radio de aire, que aún hoy en día es el único medio al que acceden muchísimas personas en distintos puntos del país. Y sí, en algunos puntos muy alejados y aislados y otros no tanto. A 2 años de que la radio cumpla 100, nos encontramos por un lado con una radio fortalecida desde las posibilidades y los caminos que puede explorar y explotar, disminuida y en riesgo desde lo económico, por cuestiones financieras sí, pero también políticas, y con un ejercicio del derecho a la comunicación como mínimo comprometido, tanto para quienes hacemos radio como para quienes la escuchamos. Entonces este 27 de agosto nos encuentra celebrando una vez más, diciéndole a la radio que la queremos, que nos realiza, que nos hace más fácil y más divertida y más linda y más informada la vida, y que también por eso, por lo menos muchos de nosotros y nosotras vamos a seguir cuidándola y tratarla de preservarla por lo menos de los agentes externos que no tengan que ver con su propia naturaleza, porque bueno, si la radio se transforma en otra cosa o dice chau chau adiós, bueno, será en su propia ley, pero no porque hayan dinamitado una ley o porque le hayan decomisado el equipo transmisor o cortado un cable como le pasó a Radio Madre hace unos días, o por algunas otras vías de amedrentamiento y autocensura. Mi nombre es Diego Zambelli, gracias por acompañarme en todo este rato, muy feliz día de la radio y hasta la próxima.